creemos que es posible un mundo del trabajo sin accidentes ni enfermedades laborales. Nuestro camino de evolución nos ha llevado más allá de ofrecerte un producto o entregarte una solución, para pasar al desarrollo de tus propias capacidades, habilitando el acceso a recursos, servicios, información y reconocimiento que potencien el logro de tus resultados de forma autónoma. El trabajo que realicemos juntos a partir de ahora estará orientado en la gestión de tendencias y riesgos, anticipándonos permanentemente a los cambios del entorno y reconociendo al ser humano como la esencia de las organizaciones. Estamos listos para iniciar y ayudarte en este camino importante. Juntos nos aseguramos de avanzar, pero antes tenemos las siguientes recomendaciones. Primero, elige un lugar tranquilo que facilite tu aprendizaje y evita distracciones que te puedan interrumpir. Segundo, prepara el material que apoyará tu aprendizaje: libreta, bolígrafo, computadora, entre otros. Tercero, conecta los audífonos al dispositivo en el que desarrollarás el curso y evita distracciones teniendo otras páginas abiertas. Cuarto, realiza una breve pausa cuando te distraigas. Será de gran ayuda para retomar el curso. Y quinto, al iniciar cada fase del aprendizaje encontrarás un código QR en la esquina inferior de la presentación. Al escanearlo podrás acceder a las memorias del estudiante para complementar tu estudio. Luego de estas recomendaciones, estamos listos para empezar. Bienvenidos. Hola, hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Juliana Montoya, soy productora de eventos de educación empresarial para ARL Sura, y el día de hoy les voy a estar acompañando. Vamos dando inicio a esta conferencia que hace parte de ese cronograma de capacitaciones anuales que desde Sura Colombia les ofrecemos. Y antes de iniciar con nuestro contenido técnico, vamos a tener en cuenta unas observaciones muy pendientes porque es importante que estemos concentrados en el hoy, en el ahora, que dejemos esos distractores por fuera, y la asistencia o el enlace de la asistencia se los voy a estar compartiendo a eso de las 9:20 en punto. ¿Por dónde se los voy a compartir? A través de la opción de PIR, que va a ser el canal de comunicación entre ustedes y nosotros, y desde allí les voy a dejar rutas, paso a paso, toda esa información administrativa que es de suma importancia para ustedes, puesto que esta conferencia lleva constancia de participación, lleva enlace de grabación y la memoria, que es ese material educativo que les vamos a estar proyectando. Ustedes van a poder tener acceso a toda esta información desde ese proceso individual y de autogestión, y esas rutas paso a paso e información administrativa se las voy a compartir a través de PIR. Vamos entonces a ir dando inicio siendo las 9:05 de la mañana con una conexión de 600. Ahí va subiendo ese numerito.
675 personas conectadas, qué chévere que iniciemos la mañana adquiriendo y afianzando esos conocimientos. Ahí nos van dejando también mensajes a través de PIR. Jamie nos dice buenos días. San Martín, hola, buenos días, bendiciones. No escucho, ¿cómo así que no escuchan? Recuérdenme por favor o a través de PIR notifiquen si me escuchan y me ven correctamente para que podamos iniciar con nuestro contenido técnico. Por acá nos dicen buenos días, Diana, buenos días. Vayan dejando sus mensajitos. Más adelante los vamos a seguir leyendo y recuerden, dudas, comentarios, participación a través de PIR. Hoy traemos para ustedes un tema de suma importancia porque vamos a hablar de comité de convivencia laboral sobre esa nueva reglamentación en lo que es en roles, retos y oportunidades. Vamos a abordar entonces la resolución 3461 del 2025 y con esto nos va a estar acompañando Paola Andrea Fonseca Mejía. Ella es psicóloga especialista en gestión de riesgo psicosocial en contextos laborales con más de 10 años de experiencia. Entonces voy aquí a preguntarle de una vez a Pau. Pau, buenos días, ¿cómo amaneciste? ¿Tú me escuchas? ¿Me escuchas bien? Hola Juliana, buenos días. Sí, yo te escucho fuerte y claro, está todo perfecto. Listo, Paola, muchísimas gracias. Te cuento que ellos ya están a través de PIR de buenos días y ya estamos listos para iniciar. ¿Comenzamos? Claro que sí, perfecto. Gracias. Listo, Juliana, muchísimas gracias por esa maravillosa introducción. Bienvenidos todos a este espacio. Como lo mencionaba Juliana, la idea de hoy es que todas las personas que se encuentran acompañándonos en esta formación técnica puedan adquirir esos conocimientos de todos esos cambios normativos que tuvimos a partir de la resolución 3461 y que podamos definir claramente en cada una de las organizaciones cómo podemos adaptar todos esos nuevos y maravillosos cambios dentro del comité de convivencia. ¿Listo? Bienvenidos a este espacio. Como se los mencionó Juliana, todas las preguntas, dudas, inquietudes las pueden dejar a través de la herramienta de PIR y vamos a tener algunos espacios donde vamos a poder resolver. Ojalá la mayoría de las inquietudes. Y pues esperamos que este tema sea muy provechoso para todos ustedes. ¿Listo? Vamos a iniciar entonces con nuestra formación. Nuestro objetivo básicamente en este espacio es que ustedes, todos los que se encuentran conectados, identifiquen cuáles van a ser los retos, los desafíos que tiene ese nuevo comité de convivencia, teniendo en cuenta que ya nos habla que el comité de convivencia tiene un rol más preventivo y un rol más activo en todas las actividades que tenemos que hacer, que efectivamente ya cuando se nos presente algún presunto caso de acoso laboral, pues va a ser un tema ya más correctivo. Entonces, ese es el objetivo general y pues el cambio más gigante que nos ocurre a partir de la resolución es eso, hablarnos de que, venga, vamos a empezar a ser un poquito más preventivos, vamos a empezar a hacer un poquito más de actividades para evitar a que lleguemos a un presunto acoso laboral. Y lo que vamos a hacer hoy básicamente va a ser reflexionar acerca de esos efectos positivos que tiene tanto para las personas como para las empresas en todos los contextos de promover estos temas tan positivos que podemos generar de las organizaciones cuando nuestro comité de convivencia es muy activo. Vamos a profundizar en el propósito, en la resolución 3461, en poder solucionar las inquietudes que tenemos a partir de esa nueva normatividad y todos los cambios que tenemos frente a acoso laboral. Y la idea es que podamos aplicar y crear estrategias en conjunto para que ustedes puedan claramente adaptar lo mejor posible esta resolución a cada una de las organizaciones. Siempre enfocados claramente en que todo este concepto técnico está muy guiado en mejorar el bienestar de los trabajadores, la salud y todo el tema de salud mental. Y vamos a empezar con una reflexión súper importante y es que hoy en Colombia hablamos mucho del tema de diversidad, de inclusión y yo sé que no es la primera vez que escuchamos acerca de este tema y es súper importante que entendamos que la diversidad tiene que ver con pensamientos, con valores, con experiencias y claramente no es inevitable en nuestro entorno laboral.
Cuando nosotros identificamos a las personas que trabajan con nosotros continuamente, pues identificamos también que es una población bastante diversa y que esa diversidad tenemos que aprovecharla como una fortaleza, hay que gestionarla de manera adecuada. Esas diferencias que tenemos en los contextos laborales claramente nos pueden generar tensiones, nos pueden generar conflictos, pero también representan una oportunidad súper valiosa para fortalecer la convivencia y poder ser un poco incluso más productivos de lo que somos generalmente. La idea es poder identificar esas oportunidades como comité de convivencia para prevenir los temas de presunto acoso laboral, construir basadas en el respeto, en la tolerancia, y que entendamos que el rol del comité de convivencia es precisamente facilitar que ese proceso que se está presentando dentro de las organizaciones, teniendo en cuenta todo el tema de diversidad, se promueva desde el diálogo, desde la comprensión, desde la protección de la dignidad de todas las personas. La idea es que todas las personas cuando lleguen a trabajar se sientan tan a gusto que efectivamente digan qué chévere venir a esta empresa y trabajar porque el clima laboral y lo que vivimos en el día a día pues es totalmente diferente a lo que se ve en otras organizaciones. Y acá me gustaría, de pronto, ya que estamos así súper participativos, que nos pongan en el chat cuáles creen ustedes que son los beneficios de promover dentro de sus organizaciones, dentro de las empresas, esos ambientes libres de discriminación y acoso laboral. Entonces, no sé, Juliana, si de pronto tenemos algún comentario referente a discriminación y acoso laboral que nos pueda ayudar en esta pregunta, o si los participantes ya nos están poniendo alguna información relacionada con este tema. Bueno, te cuento que por ahora vamos con esos buenos días, nos dicen desde dónde nos acompañan, nos dan esos saludos, por aquí incluso tenemos Consorcio Movilidad Integral de Girardot 21, ahí están súper conectados y muchas personas más que nos van dejando esos buenos días. Quiero recordarles que las asistencias se las comparto a las 9:20 en punto a través de PIR. Bueno, por acá nos dice, profesora, la sana convivencia, productividad. Nos dice usuario desconocido. Creo que por la forma en la que nos escribe debe de ser Alexander, pero acá me aparece como usuario desconocido. Bueno, vamos a ver, por acá Gina nos dice clima laboral positivo, Ángel nos dice no nos demandan y hace un mejor ambiente laboral. Él va primero ahí desde la ley, Lo desde legal. como tal, lo legal, el cumplimiento legal. Gina, clima laboral positivo, ya lo habíamos por acá mencionado. Vamos a ver, Fernando. El reconocimiento de cada persona por lo que es más allá de un rol dentro de la organización. Ok, listo. Perfecto. Puedes continuar. Gracias, Juliana. Listo, perfecto. Y efectivamente esas reflexiones a las que ustedes nos empiezan a escribir y empezamos a cuestionarnos de manera individual, allá cada uno dentro de su conexión, efectivamente lo que nos indica es que sí, esto tiene que ver con productividad, esto tiene que ver con clima laboral, esto tiene que ver con ambiente de trabajo y efectivamente está demostrado que cuando yo desde mi rol, el rol que esté desempeñando en cualquier organización, tengo un buen clima laboral, tengo un ambiente tranquilo para poder trabajar, soy mucho más productiva. Pero cuando yo estoy llegando a un sitio de trabajo, el que sea, cualquier empresa, donde desde que me despierto yo digo, ay no, qué flojera ir a trabajar porque preciso está mi compañero conflictivo o está mi jefe que es bastante complejo o los clientes que de por sí sabemos que muchos clientes a veces son un poco conflictivos. Entonces, como que no le pongo tanto ánimo para ejecutar las actividades, ¿sí? Lo que ustedes mencionan es supremamente valioso y es que cuando nuestro clima y nuestro ambiente de trabajo es tan chévere, pues claramente yo voy a llegar con la mejor actitud y como empleado voy a dar todo de mí para poder gestionar las actividades que tengo pendientes. Y acá lo conectamos mucho con el Comité de Convivencia Laboral, por lo que ya les mencionaba. El comité tiene un rol ahora preventivo. Entonces, la idea es que ustedes como comité y las personas que se encuentran acá, tanto del Comité de Convivencia como los de Talento Humano, como Seguridad y Salud en el Trabajo, tenemos que entender que el rol del Comité de Convivencia se transforma para empezar a promover. El reto principal del rol del Comité de Convivencia es promover. Empecemos a promover esa sana convivencia, empecemos a promover la prevención de violencia dentro de las áreas de trabajo. Todos tenemos derecho a ser respetados, a ser tratados de la misma
misma manera, el derecho a la igualdad, a que no nos discriminen, a estar en un sitio donde no se genere esa intimidación ni ese acoso. ¿Listo? Ahora sí vamos a entender un poquito más allá todo este contexto que les he estado mencionando, que ya lo vamos a conectar. Y básicamente, pues la idea es que empecemos nosotros como comité de convivencia a generar esas buenas estrategias, que sean estrategias muy saludables para poder prevenir el acoso laboral. Claramente sabemos que una de las actividades fundamentales del comité de convivencia es hacer esa investigación y es ese diálogo cuando se nos presenta algún presunto acoso laboral. Sin embargo, ya esta resolución nos invita a modificar esa forma de pensar y nos dice, esa es la última instancia. Entonces, tenemos que empezar a trabajar, a hacer un muy buen plan de trabajo para generar esas mejores relaciones y relaciones más positivas dentro de los ambientes laborales. Y acá ya nos menciona básicamente qué es y cuál es el propósito del Comité de Convivencia Laboral. Y acá, pues el Comité de Convivencia Laboral es un grupo de empleados que se conforma con la misma cantidad tanto del empleador como de los empleados. Recordemos que los empleados son por votación, el empleador elige a sus propios representantes y que actualmente las dos normas macro que tenemos que tener súper presente y súper en cuenta como comité es la resolución 3461, que es la que estamos hablando en este momento, porque nos habla de las pautas del Comité de Convivencia, y la Biblia del Comité de Convivencia, que es la Ley 1010 de 2006. Es una norma que aún está, pues digamos que muy antigua, muy viejita, sin embargo nos sigue aplicando. ¿Por qué es importante este tema de la Ley 1010? Porque acá nos dice qué se considera y qué no se considera acoso laboral. Adicional a eso, la Ley 1010 también nos indica cuáles son las conductas que debemos prevenir en el trabajo para evitar que se nos materialice algún presunto acoso. Porque en muchas de las oportunidades, digamos que hay cosas que en el trabajo nosotros normalizamos. Normalizamos tratarnos de esta manera, normalizamos enviarnos esos correos que no debería manejarse dentro de la organización, y la idea es que nosotros empecemos a aplicar todas esas buenas estrategias y que si se nos llega a presentar algún caso, pues sepamos que el comité de convivencia tiene que tener un procedimiento interno que es confidencial, conciliatorio y que tiene que ser efectivo. Efectivo implica que no se nos vuelva a repetir esa conducta. ¿Y cómo vamos a conformar ese comité de convivencia? La resolución 3461 ya nos establece que esto viene por una cantidad de trabajadores. Entonces, si actualmente su empresa tiene menos de 5 empleados, el comité de convivencia va a estar constituido por un representante del empleador, que recuerden, lo elige el empleador, y por un representante de los trabajadores. El representante de los trabajadores, recuerden que es por votación. No olviden que nosotros dentro de Sura tenemos una herramienta en la página de ARL que nos sirve para hacer las votaciones de los comités. Entonces podemos aprovechar también ahí la herramienta para hacer ese proceso de votación, y la herramienta nos vota el acta de inicio y el acta final cuando ya hacemos los procesos de votación. Para el caso de las empresas que tienen entre 5 y hasta 20 empleados, entonces vamos a tener un representante por parte del empleador y uno por parte de los trabajadores. ¿Qué tiene adicional? Que vamos a tener un suplente para cada uno de los representantes. Eso quiere decir que este comité estaría conformado por 4 personas, a diferencia del de menos de 5 que estaría conformado solamente por 2 personas. Y finalmente, para las empresas que tienen más de 20 trabajadores, o sea, 21, estaría conformado por 2 representantes del empleador y 2 representantes por parte de los trabajadores con sus respectivos suplentes. Esto quiere decir que nuestro comité estaría conformado en total por 8 personas. ¿Qué es importante? Todas las empresas, entidades públicas y privadas, pueden designar una cantidad mayor de personas, no menor, mayor. Eso quiere decir, una empresa que tiene 500 trabajadores le correspondería tener en total 8 representantes. Sin embargo, esa empresa puede decir, venga, como somos tantos trabajadores, no quiero tener 8, sino quiero tener 12 personas que hagan parte del comité. Importante, siempre tiene que tener equilibrio, o sea, son las mismas personas por parte de los trabajadores y son las mismas personas por parte de del empleador.
Eso quiere decir que si tengo 5 por parte del empleador, tengo que tener también 5 por parte de los trabajadores. Hay que mantener ese equilibrio, porque recuerden que es mitad y mitad. ¿Cómo hacemos la elección? Esto era lo que ya les estaba mencionando anteriormente. El empleador, de manera democrática, elige a sus representantes, dice, yo quiero que me represente Diana, yo quiero que me represente Pablo. Y los trabajadores claramente deben elegir a sus representantes a través de una votación secreta, por eso les comentaba la herramienta de Sura, donde las personas se postulen y dentro de los postulados, pues claramente tiene que salir los respectivos ganadores. Esto tiene que tener un escrutinio público para que las personas sepan quiénes fueron los elegidos y pues cada empresa puede adaptar el procedimiento, la convocatoria y la elección y la votación acorde a lo que ellos consideren que les beneficia. ¿Listo? La vigencia de este comité es un comité que dura 2 años. Eso quiere decir que si lo constituimos ahorita en junio del 2026, es un comité que va a durar hasta junio del 2028. Temas a tener en cuenta, muy importante, la normatividad nos explica que cuando las empresas posean más de 2 centros de trabajo, deberán conformar un comité de convivencia por cada uno de los centros de trabajo. Uno a nivel central, que podría ser, por ejemplo, el de Bogotá, porque es donde está la sede principal de la compañía, y uno adicional por cada centro de trabajo que tenga la empresa. Eso quiere decir que si mi empresa está ubicada en Bogotá, voy a tener este comité a nivel central en Bogotá y si tengo una sede en Cartagena y otra en Valledupar, pues debería tener un comité de convivencia adicional por cada uno de esos centros de trabajo. También nos invita a que nos quitemos ese estigma de que los representantes del empleador no necesariamente tienen que ser de nivel directivo, porque es lo que generalmente sucede. El empleador puede escoger a cualquier trabajador. Y también nos invita a que los trabajadores, los representantes de los trabajadores, no sean solamente necesarios de nivel operativo. Nos invita a que sea un comité efectivamente que sea muy rico en todas las áreas que contempla la compañía para que también cada persona pueda dar su propia perspectiva. Además de eso, nos indica que las personas que estén participando del comité de convivencia no debieron haber recibido ni interpuesto ninguna queja de presunto acoso laboral en el año anterior a su conformación. Eso quiere decir que si vamos a conformar este comité a junio del 2026, pues yo debería revisar que de junio del 2026 a junio del 2025 hacia atrás, esas personas que están participando del proceso no hayan ni interpuesto una queja por acoso laboral, ni hayan sido presuntos victimarios de acoso laboral, ¿listo? Que no hayan sido denunciados. ¿Cuál va a ser las etapas de conformación del comité de convivencia? ¿Cómo debería yo desarrollar esa conformación? Lo primero, súper importante, hacer la convocatoria. La convocatoria la puedo hacer por correo electrónico, por WhatsApp, puedo publicar en las carteleras, motivando a todos los trabajadores que quieran inscribirse a ese proceso electoral para que hagan su respectiva inscripción y tenerlos en cuenta dentro de ese proceso de votación. Posterior a eso, vamos a hacer el proceso electoral. La idea es garantizar que esas votaciones sean efectivas, confidenciales, que tenemos que guardar todos los soportes de ese proceso electoral porque cuando llega al Ministerio de Trabajo es uno de los documentos que solicita. Hacer el escrutinio de las votaciones para efectivamente nosotros determinar en un acta quiénes fueron los ganadores, cuál fue el orden de las personas y con qué número de votaciones, digamos que ganó o quedó en ese orden. Importante, yo siempre sugiero, ojalá se inscriban muchos trabajadores, así cuando tengamos que, no sé, se fue una de las personas de nuestra empresa porque le salió una mejor oportunidad o porque se fue del país, pues digamos que nosotros, como tenemos esa acta de votaciones, podemos subir al siguiente en cola. Entonces es un poco más sencillo de hacerlo. Posterior a que ya sabemos las personas que van a ser los representantes de los trabajadores, le decimos al empleador, representante legal, la gerencia, que por favor él nos designe a los integrantes que lo van a
a representar ante el comité de convivencia, ¿listo? Y finalmente hacemos una reunión cuando ya tenemos todas las personas que son los representantes de cada uno de los lados para firmar esa acta de conformación y firmar el acta de confidencialidad que tiene que tener el comité de convivencia. Hay algo muy particular y es que muchas de las empresas tienen también empresas temporales. Entonces, tenemos algún personal que hace parte de la empresa temporal, pero que está con nosotros, digamos que tiempo completo. Muchas organizaciones lo que hacen es que ese trabajador dura un año por la empresa temporal y posterior a eso pasa de manera indefinida para la organización. ¿Qué nos dice la normatividad frente a este caso particular donde tenemos trabajadores de la temporal? Nos dice, ya hay que quitarnos ese sesgo que teníamos de decir, ah, no, eso es problema de la temporal. Si se llega a presentar algún caso donde el trabajador de la temporal esté presentando, levantando la mano por algún presunto caso de acoso laboral, lo que vamos a hacer es que los dos comités deben atender el caso. Sin embargo, la prioridad de la atención es del comité de convivencia de la empresa. Esto ya no lo delega a la temporal. Y acá lo vamos a entender un poquito más a fondo y es que si se activa uno de los casos, la empresa usuaria debe activar su comité de convivencia, pero debe solicitar a la empresa de servicios temporales que nos envíe al menos una persona del comité de convivencia laboral de allá para que venga y haga las reuniones con la empresa, ¿sí? Esto quiere decir que como nosotros estamos poniendo el riesgo en la organización atiende el caso, pero citamos a una de las representantes del comité de convivencia de la temporal para que nos ayude a gestionar el caso. Esto quiere decir que todos estos casos se atienden de manera conjunta. ¿Listo? No sé, Juliana, si de pronto hasta ahí tenemos alguna inquietud antes de iniciar con el funcionamiento paso a paso del comité. Muchas. Te cuento que tenemos ese PIR desbordado con esas participaciones. Vamos a tratar de dar respuesta a la mayor cantidad de preguntas porque normalmente suelen preguntar lo mismo o coinciden en el mismo tipo de pregunta diferentes usuarios. Pero entonces vámonos con la primera. ¿Qué pasa si el presidente no convoca a esas reuniones? ¿Cómo haría entonces el comité para reunirse? Bueno, digamos que la sugerencia en ese caso siempre va a ser porque una de las responsabilidades del presidente es hacer la convocatoria a esas reuniones. Entonces, primero, como comité de convivencia, ustedes se pueden reunir, citar a reunión al presidente y decirle, manifestarle de pronto que una de las funciones es que él haga la respectiva convocatoria, ¿sí? Para que de pronto la persona no lo tiene tan claro que es parte de sus funciones, para que él lo tenga claro y pueda empezar a hacer las convocatorias. Segundo, yo siempre trato de mencionarle a todos los comités que es importante que cuando ustedes tengan la reunión mensual, por ejemplo, de este mes junio, de una vez dentro de esa reunión definan la siguiente fecha y la hora para que no quede a cargo de una sola persona, porque muchas veces también nos pasa que como nosotros estamos en nuestro día a día, pues como que se nos olvida hacer la convocatoria. Entonces, de una vez entre todos, ustedes pueden definir. Y tercero, también pueden preguntarle a la persona, al presidente, si él quiere continuar siendo presidente. No quiere decir que lo vamos a sacar del comité, puede que él quiera ser un integrante, pero puede que el rol de presidente no sea algo que a él le movilice. Entonces, si hay otra persona que tiene una actitud diferente para poder manejar el comité, también podemos postularlo para que sea presidente. Perfecto, vámonos con esta otra pregunta. Te voy a unir dos casos puntuales en la misma pregunta para que nos des, porfa, esa respuesta. Entonces, el primero es, ¿qué pasa con esas empresas que sí tienen varias sedes, pero que en las sedes son uno, dos, tres colaboradores? Ese es el primer caso. O el segundo es que son varias sedes, pero en las sedes son uno, un trabajador directo y pongamos cuatro indirectos, es decir, por prestación de servicios, no directamente de la compañía. Entonces, cuando hablamos de ese proceso de conformación, ¿cómo aplicarían ellos esta conformación para ambos casos? Bueno, hay algo súper importante que nos cambia la resolución
3461 y es el alcance. El alcance ya nos dice, acá aplica para todo el mundo. Entonces, personas independientes, dependientes, contratistas, subcontratistas, pasantes, incluso por ahí, por un ladito, nos mete también a la ARL. Entonces, esto primero que te estoy mencionando nos sirve para ratificar que no importa que el personal sea OPS, ¿sí? O sea, que sea personal por prestación de servicios. Quiere decir que tenemos que vincularlos al comité de convivencia laboral. Si son la gran mayoría, pues ellos también tienen que hacer parte del comité de convivencia laboral porque dentro del alcance de la resolución está contemplarlos. ¿Listo? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, para el tema de las sedes donde solamente hay una persona, yo sé que puede ser complicado y desgastante y digamos que la resolución no contempla tan claro qué hacer en esos casos. Yo que les recomendaría, hay muchas empresas que actualmente al Ministerio de Trabajo están escalando esos casos puntuales de qué hago en el caso en donde tengo varias sedes, pero solamente tengo una persona frente al comité de convivencia. Recuerden que cuando el Ministerio de Trabajo nos hace una contestación formal a la compañía, nos contesta para nosotros. Entonces me puede decir, Paola, para tu empresa, que es el caso de la persona que me estás comentando, puedes conformar un solo comité de convivencia, ¿sí? Puede que el Ministerio de Trabajo conteste así y ese concepto que me emite el Ministerio de Trabajo me queda para mi empresa, porque es que también pasa mucho que cogen conceptos de Internet que les han contestado a otras empresas y dicen, ah, no, esto también me aplica. Y cuando el Ministerio de Trabajo va a visitarlos y ellos muestran el concepto, el Ministerio dice, no, ese concepto no era para usted, era para otra empresa. Entonces, mi recomendación en ese caso particular es, por favor, elevemos la consulta al Ministerio para que sea el Ministerio mismo que te conteste. He conocido muchas respuestas de conceptos del Ministerio donde dicen, pues tiene que incluir a esa sola persona dentro del comité, pero tiene que ver con la particularidad de cada empresa, te soy honesta. Listo, Paola, vamos a cerrar con esta pregunta y ya continúas con la información. Más adelante leemos más. ¿Qué pasa si yo hago como empleador la convocatoria, pero nadie se postula, no quieren participar del comité? Eso pasa muy frecuentemente. Es más frecuente de lo que parece. Entonces, primero hay que hacer un proceso de sensibilización muy fuerte con el personal para que el personal entienda la importancia de participar dentro de estos comités. Segundo, te soy honesta, es un tema legal. Entonces, pues digamos que como es un tema legal, yo pienso mucho en el Ministerio de Trabajo por procesos de auditoría. Si el Ministerio de Trabajo llega a hacer una visita y tú dices es que nadie se quiso postular, el ministerio va a decir, o sea, estás incumpliendo. Entonces va a imponer una sanción. Entonces, como es un tema legal, nos toca conformarlo sí o sí. Y tercero, nos ha funcionado en muchas organizaciones que cuando el personal no quiere participar, damos como un beneficio extra pequeño. Entonces, por pertenecer a los comités de seguridad y salud en el trabajo, el de convivencia, el de COPAS, los que sea, entonces esas personas van a tener derecho, por ejemplo, a medio día de descanso cada 3 meses. O por pertenecer al comité de convivencia, vamos a destinar un rubro muy pequeño para cada cierto tiempo llevarlos, por ejemplo, a desayunar. Entonces, no debería ser así. Sin embargo, esas pequeñas estrategias que hemos utilizado en algunas empresas ha motivado mucho más a que los trabajadores levanten la mano y quieran participar de esos procesos. Perfecto, Paola, puedes continuar. Listo, Juliana, gracias. Ahora vamos a continuar acá. Ya la resolución 3461 nos establece qué tenemos que hacer, o sea, el paso a paso de cómo vamos a dar el trámite a esas quejas que se nos presentan. Y nos establece unos tiempos máximos para poder desarrollar todo. La investigación y el proceso del caso. Entonces, lo primero que nos indica es, tengo que recibir y dar trámite a todas las quejas, independientemente de si yo considero o no considero, tengo que recibir y darle trámite a todas las quejas que me están presentando dentro del comité. Para esto tengo máximo 5 días calendario. Recuerden que calendario cuenta de domingo a domingo. Eso quiere decir que si me interpusieron la queja el jueves, pues empieza a correr el tiempo de los 5 días calendario
jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, hasta el lunes. Y muchas empresas no laboran los fines de semana. Entonces, ese sábado y ese domingo, pues digamos que también juega en mi contra. Importante, por favor, que respetemos esos 5 días calendario. Posterior a eso, me indica que tengo que examinar de manera confidencial la queja que me están presentando para verificar si hay conductas, y acá traemos la ley 1010, que se tipifiquen como presunto acoso o como no acoso laboral. ¿Listo? ¿Por qué? Porque también es importante determinar y responder siempre a las personas qué se tipifica y qué no se tipifica como acoso laboral. Para esto también tengo 5 días calendario. Sin embargo, acá les voy a dar un tip supremamente práctico y es que la mayoría de empresas ahorita con todo el tema de TICs, tecnología, ya es mucho más fácil construir un formulario que se basa en la 3461 y en la ley 1010, donde usted le pueda preguntar a las empresas, a las personas que van a interponer la queja de acoso laboral, toda la información que usted requiere para hacer un proceso de investigación. Entonces, eso quiere decir que acumulados estos dos primeros puntos tenemos 10 días. Sin embargo, si yo tengo un muy buen formulario donde le pregunto nombre, le pregunto los datos, que me cuente y me relate los hechos de lo que está pasando, que me adjunte las pruebas si las tiene en ese momento, pues digamos que me voy a ahorrar acá porque yo ya recibí y di trámite a la queja por ese formulario y ya simplemente me queda hacer la citación de todo el comité para poder examinar de manera confidencial. Eso quiere decir que lo que voy a hacer en 10 días, de acuerdo a lo que me dice la norma, realmente con el formulario lo voy a compilar y puedo demorarme incluso mínimo unos 5 días mientras hago todo el proceso de la citación. Este último punto tiene algo particular y es que nos establece que el comité de convivencia puede extender 10 días calendario más adicionales para poder examinar esta queja, siempre y cuando haya una justificación escrita. Una justificación que sea coherente. Esto quiere decir que si un comité dice, ay, no, es que no teníamos tiempo porque estábamos en cierre y no, pues eso tocaba extenderlo porque no había plazo para poder atenderlo más rápido, pues nuevamente acá traemos a las entidades externas. La entidad externa, en este caso el ministerio, nos va a decir, no. Eso no es una justificación válida, ¿sí? ¿Qué puede ser una justificación válida? Puede ser que preciso habían unas personas de vacaciones del comité de convivencia y otras personas habían pedido permiso por el tema de votación o habían personas incapacitadas y no podíamos reunir el quórum para el desarrollo del comité. Esto sí sería una justificación válida y escrita, ¿listo? Seamos muy pertinentes con esas justificaciones que vamos a poner porque todo este tema es auditable. Vamos a escuchar posterior a eso las partes involucradas de manera individual. Y acá nos habla de algo súper valioso y es, ya acá nos da por entendido que el Comité de Convivencia Laboral no recibe quejas anónimas. ¿Por qué no recibe quejas anónimas? Porque yo tengo que escuchar a las dos partes de manera individual. Y si yo recibo una queja anónima, pues va a ser un poco complicado saber a quién tengo que citar para poder ahondar sobre los hechos que me están interponiendo en la queja. Para esto, nuevamente tengo 5 días calendario. Este es el proceso macro. Y si se dan cuenta, tenemos 15 días, que realmente esos 15 días se nos convierten en 2 semanitas. Esto quiere decir que aparte de que seamos efectivos, tenemos que ser muy eficaces, muy rápidos en todo este proceso. Posterior a eso, a escuchar a las personas de manera individual, tengo que citarlos de manera conjunta, crear un espacio de diálogo donde las personas puedan establecer compromisos mutuos. Y acá también hay un tip adicional súper importante. Yo sé que como comité de convivencia muchas veces nosotros tenemos muy buenas ideas y esas ideas son valiosas para poder resolver conflictos. Pero por favor, en estos espacios de diálogo, primero es importante que cada una de las personas se comprometa, formule su propio plan de mejora, porque muchas veces las personas que llegan al comité de convivencia se quedan ahí esperando a ver el comité que me dice. No, necesitamos que ellos también sean un poco más conscientes de lo que está pasando y que ellos mismos se comprometan en ese cambio. Para esto tenemos 5 días calendarios después de escuchar de manera individual a cada una de las personas. Sin embargo, al igual que el punto número 2 anterior, tenemos hasta 10 días calendario más previa una justificación escrita y válida. En este caso, ¿cuál podría ser la justificación? Que una de las personas, una de las partes, se nos incapacite.
¿sí? O esté de vacaciones y pues nos toque extender un poco más el tiempo para poder crear ese espacio de diálogo. Posterior a eso, estas ya vienen a ser mensuales. Miren que realmente nosotros tendríamos para atender un casito menos de 20 días, ¿sí? Y posterior a eso vienen unas actividades mensuales. ¿Qué tengo que hacer mensualmente? Hacer seguimiento a los compromisos que se adquirieron a partir de ese plan de acción. Eso quiere decir que si una persona se comprometió a hacer una capacitación de comunicación asertiva para el 20 de junio, pues posterior al 20 de junio yo tengo que llamar a la persona y hacer ese seguimiento. ¿Cómo te fue? ¿Hiciste la capacitación? ¿Pudiste? ¿No pudiste? ¿Sí? Y yo poder llevar ese seguimiento a ese plan de acción. ¿Qué es importante también? Esta resolución ya nos dice se acabaron los casos eternos. Y se acabaron los casos eternos porque muchas veces hemos tenido en empresas donde hay casos que llevan 4 años ahí y han pasado de comité en comité. Entonces ya nos dicen, no, venga, estos casos eternos ya se finalizan. ¿Y cómo se finalizan? Primero, cuando el comité de convivencia haga ese seguimiento a esos planes de acción y las personas simplemente digan, no, no lo quiero cumplir, no lo voy a hacer, no lo voy a desarrollar. En ese caso, el comité de convivencia puede hacer un cierre administrativo, ¿sí? Entonces, simplemente dice el comité, no cumplieron con el plan de acción, no están comprometidos, entonces hacemos un cierre administrativo. Y la segunda es cuando ustedes identifiquen que la conducta persiste, incluso muchas veces la conducta persiste y empeora. En ese caso hacemos un cierre administrativo. Como comité de convivencia laboral, nosotros ya cumplimos con las actividades que debíamos cumplir y ahora en ese cierre administrativo tenemos que emitir 3 cartas o 3 notificaciones. La primera, a la presunta víctima, donde le manifestamos que haciendo seguimiento, identificamos que la conducta persiste o que no se cumplen los planes de acción y que es importante que interponga la queja ahora al Ministerio de Trabajo, ¿sí? Segundo, al presunto victimario, donde le informamos que efectivamente no cumplió con el plan de acción, que él no modificó su conducta y que se le informa a la víctima dónde puede remitir la queja como segunda instancia. Y tercero y último, a la alta dirección, a la gerencia, donde le indicamos, recuerden la confidencialidad de la información, porque acá no vamos a hablar de nombres, cédulas ni áreas, donde informamos que el Comité de Convivencia Laboral recibió una queja, se le dio todo el trámite de acuerdo a la resolución 3461, sin embargo, en seguimiento se identifica que la conducta persiste o empeora y que se le informó a la víctima que puede remitir su caso al Ministerio de Trabajo. ¿Para qué se le informa a la alta dirección? Porque sabemos que cuando hay una queja ante el Ministerio de Trabajo, pues es muy probable que nos hagan una visita por parte del Ministerio para verificar que sí estamos cumpliendo desde la normatividad como organización. ¿Listo? También hay una gestión administrativa adicional que el comité tiene que desarrollar y para esto también hay unos plazos máximos. Entonces, remitir a la alta dirección recomendaciones, tanto preventivas como correctivas, cuando se nos presenten temas de acoso laboral. Para esto tenemos entre 5 y 10 días. ¿Qué tipo de recomendaciones? Ya ustedes establecieron un plan de acción para esa queja, pero ustedes también pueden identificar y decir, yo considero que a todos nos hace falta una capacitación de comunicación asertiva. Entonces, en ese caso le decimos a la alta dirección, señores alta dirección, nos consideramos prudente que para todos haya una capacitación de comunicación asertiva. Ese tipo de recomendaciones. Ahora, las recomendaciones no se limitan solamente cuando hay una presunta queja de acoso laboral. Recordemos que la prioridad del comité es actuar de manera preventiva. Eso quiere decir que ustedes pueden identificar en las áreas de trabajo las necesidades y también hablar con la alta dirección cuando ustedes identifiquen de manera preventiva qué actividades se pueden desarrollar con el objetivo de disminuir la probabilidad de que se nos presente alguna queja. La segunda, hacer seguimiento a las recomendaciones que se emitan tanto al área de talento humano como seguridad y salud en el trabajo. Y acá nos incorporan estas dos áreas porque son las dos áreas que generalmente tienen mayor
inconveniente con estos temas de acoso laboral. Y hablo inconveniente porque muchas veces como trabajadores desconocemos ciertos procesos. Entonces nos meten a talento humano porque muchas veces llega el trabajador y dice, es que mi jefe me está exigiendo que yo llegue a las 8 de la mañana y a mí me parece que eso es acoso laboral. Entonces uno llama a talento humano y dice, mire, tengo este caso donde nos están interponiendo una queja porque les están obligando a llegar a las 8 de la mañana. Y talento humano es quien nos dice, no, pero pues es que ellos firmaron en su contrato de trabajo, está en el reglamento interno. Entonces, dentro de los planes de acción o dentro de las recomendaciones que le podemos dar a talento humano, puede ser hacer un proceso de divulgación nuevamente del reglamento interno, de los contratos de trabajo, porque en la realidad que vivimos nosotros en las empresas, muchas veces los trabajadores, cuando van a llegar a firmar su contrato de trabajo, el área de talento humano muy juiciosa dice, por favor, lea todo el contrato y lo firma. Pero la persona en su afán y en su urgencia lo que hace es verificar el cargo, el tipo de contrato y el salario y firma, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que pasa y lo que nos llega de casos al comité de convivencia tiene que ver con esa falta de información que nosotros mismos como trabajadores generamos. Y el área de seguridad y salud en el trabajo también tiene mucha vinculación porque a veces nos reportan dentro del comité de convivencia laboral temas que tienen que ver con seguridad y salud. No me entregan los EPPs o llevo solicitando que me cambien una luminaria hace 20 días y no lo hacen. Entonces a mí me parece que eso es acoso. Entonces muchas actividades también tienen que ver con seguridad y salud en el trabajo. Estos seguimientos tenemos que hacerlos de manera mensual. Claramente también pueden encontrar ustedes ciertos casos donde no tenga vinculación con ningún área y pues digamos que no los vamos a meter dentro del proceso. Y muy importante, de manera trimestral y de manera anual, la resolución establece que tenemos que hacer informes para la gerencia, donde se incluyan estadísticas, cantidad de casos, seguimientos que se han hecho. Recuerden que todo es tema confidencial, entonces solamente vamos a hablar de números. Se nos han presentado 5 casos, de esos 5 casos, 3 ya están cerrados. Un caso dijimos que no tenía nada que ver con presunto acoso laboral y el otro caso se está trabajando actualmente y se le está haciendo su respectivo seguimiento. Adicional a eso, el Comité de Convivencia ha hecho estas y estas capacitaciones, hemos participado en estos procesos, Talento Humano está haciendo esto y estos procesos, porque la idea también del Comité de Convivencia es que ayuden con la gestión de esos factores psicosociales para el mejoramiento del clima laboral de todos. En cuestión, este procedimiento preventivo del que hablamos no podrá superar los 65 días calendario. Pero cuando hablamos de 65 días calendarios, hablamos desde el inicio, desde que se interpuso la queja. Des en cuenta que vamos a tener poco más o menos 2 meses. ¿Listo? Tenemos que tener en cuenta que efectivamente podemos poner dentro del plan de acción actividades que vamos a hacerle seguimiento 3 meses después. Y acá ya no nos aplicaría lo de los 65 días calendario. Muy importante, recuerden, los casos de acoso sexual, ya la resolución 3461 nos indica, esto no tiene absolutamente nada que ver con el comité de convivencia laboral, ya que el objetivo y el rol del comité es conciliar. Y realmente este tipo de conducta, el acoso sexual, no es una conducta conciliable. Legalmente en Colombia es un delito y de acuerdo a la normatividad de acoso sexual, pues este tema tiene que ser evaluado por otro tipo de comité que tiene que ver con talento humano y generalmente el área legal de la empresa. ¿Listo? La alta dirección debe establecer un procedimiento de acoso sexual y tiene que establecer el comité pertinente para darle atención. Sin embargo, comité de convivencia ya no tiene absolutamente nada que ver con esa atención de casos. Si a ustedes les llega un presunto caso de acoso sexual, ustedes deben remitirlo al área de talento humano. Y nos habla de 5 principios súper importantes dentro de todo este proceso de manejo preventivo y es primero, celeridad. Esto quiere decir que ya tenemos unas fechas establecidas, unos tiempos establecidos, tenemos que agilizar los procesos. Eficacia, que tiene que ver con que esas acciones que estamos determinando en ese plan de acción me van a aportar efectivamente a que no se vuelva a repetir esa conducta. Imparcialidad, no importa quién esté interponiendo la queja, usted también
dentro del comité de convivencia puede levantar la mano y decir, es que quien está interponiendo la queja es mi mejor amiga y no voy a ser imparcial. Entonces usted no se habilita para esa investigación puntual. Sin embargo, esto no quiere decir que ahora usted sea el mejor amigo de todas las personas de la empresa, ¿sí? Porque también tiene que participar del proceso que gestiona el comité. Confidencialidad, y esta palabra confidencialidad, yo los voy a invitar a que ustedes lean la resolución, se van a dar cuenta que aparece muchísimas veces. Y recordemos que esto es un tema legal. Si la víctima que está interponiendo la queja identifica que una de las personas del comité de convivencia está hablando de su queja por fuera del comité de convivencia laboral, digamos que nos puede interponer una respectiva denuncia. Y no discriminación, recordemos, y esto lo conectamos con lo que hablábamos al principio, claramente todos tenemos derecho a ser tratados con respeto, con igualdad, sin importar mi religión, mi identidad sexual, mis temas sociales, económicos, la edad, ¿listo? Entonces, esos son nuestros principios. No sé, Juliana, si en este momento de pronto puntualmente de este tema preventivo, de este paso a paso que tiene que hacer el comité, tenemos alguna duda con esa parte. Sí, Paola, mencionabas que el comité no puede recibir quejas anónimas. ¿Qué pasa cuando llegan este tipo de situaciones, pero anónimas? Cuando nos llega una queja anónima, em, digamos que la recomendación siempre va a ser actuar de manera preventiva. Si nos llega una queja por, no sé, un trabajador que está manifestando que su jefe no está haciendo las cosas de manera adecuada, desde el Comité de Convivencia Laboral la recomendación es no lo deje quieto, estático tampoco, porque quiere decir que no estamos gestionando, pero sí pueden decir, venga, nos están reportando esto, hagamos una capacitación de liderazgo para todos los líderes, ¿sí? Y como segundo punto, súper importante dentro de su plan de trabajo como comité de convivencia, vayan a la gente y cuéntenle qué sí es acoso, qué no es acoso, quiénes son los representantes y muy puntualmente cuál es el procedimiento para que ellos interpongan la queja y sepan que no se reciben quejas anónimas. Así también podemos reducir esa probabilidad de que nos interpongan la queja. Perfecto, tenemos algunos usuarios que nos dicen que no tienen audio. Desde aquí les cuento que he estado muy atenta, no hemos tenido caídas como tal de lo visual o del audio, entonces la invitación es a que salgan y vuelvan, ingresen, porque puede ser su conexión o incluso la red en la cual se encuentran conectados. Paola, en los casos donde tú mencionabas que se genera un cierre administrativo, ¿a qué haces referencia con cierre administrativo? El cierre administrativo quiere decir las cartas que vamos a enviar, ¿sí? Y yo hablo de cierre administrativo porque todo tiene que quedar consignado en nuestra carpeta del comité. Entonces, cierre administrativo es ese envío de esas cartas a cada una de las partes, la alta dirección, la presunta víctima y el presunto victimario, y nosotros dejamos consignado eso dentro de la carpeta. Porque es un cierre administrativo para nosotros, porque si la presunta víctima interpone la queja ante el Ministerio de Trabajo, pues ya la queja se va a aperturar allá y nosotros quedamos con nuestro cierre directo en la carpeta. Perfecto. Y cuando es el mismo integrante del comité quien genera o interpone una queja, nos dice, si uno de los integrantes del comité interpuso una queja por acoso laboral hace un mes, pero este ya fue cerrado, ¿puede seguir perteneciendo al comité de convivencia? Sí puede seguir perteneciendo, digamos que la resolución no establece algo por lo que yo pueda ser retirado del comité y más adelante se van a dar cuenta, vamos a revisar que hay un documento que nos va a salvar un montón de veces, que es el reglamento interno del comité de convivencia. Ahí es donde nosotros podemos poner ese tipo de cosas que nos pasan en la particularidad de cada una de las empresas para saber cuándo nos retiramos, cuándo seguimos vinculados, pero siempre y cuando no tengas absolutamente nada que ver con la queja que se interpuso, tú puedes seguir trabajando en el comité de convivencia sin problema. Paula, y aún así no haya ninguna queja, no haya ningún reporte, se debe de hacer ese informe. Sí, señora. Recuerden que desde que empezamos la formación hablamos de que el comité tiene que actuar de manera preventiva. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de los comités?
la mayoría de los comités tienen sus reuniones mensuales, llegan, se sientan todos, hay quejas, no hay quejas, listo, firman el acta y se van. Y realmente eso no es actuar de manera preventiva. Actuar de manera preventiva es establecer un plan de trabajo desde el inicio, decir, vamos a hacer estas formaciones, estas sensibilizaciones, vamos a ir por cada una de las áreas, vamos a apoyar en estos temas de riesgo psicosocial para evitar que se nos presenten las quejas. Entonces, ese informe trimestral debería hablarme de qué he hecho yo como comité de convivencia en esos últimos 3 meses. Perfecto. Por acá también tenemos usuarios que nos dicen que la imagen se ve borrosa, se ve distorsionada. Les cuento que yo he estado acá muy atenta, incluso estoy revisando la presentación que ya se encuentra cargada en el Drive y se ve nítida, o sea, no se ve borrosa la información para que por favor revisen su conexión, porque a veces los temas de la red o de la señal permite que no llegue muy nítida la imagen. Bueno, vamos a cerrar con esta pregunta, este espacio, Paola, para que continúes. Nos dicen, si se presenta acoso laboral por el gerente de la compañía, y este mismo omite los llamados y el área de talento humano no puede dar respuesta oportuna y eficiente al trámite, el empleado ya está en el Ministerio de Trabajo aplicando la denuncia, pero ¿qué implicaciones tiene la empresa y para el comité? Bueno, las implicaciones para el caso particular que me comentas, digamos que cada una de las resoluciones y cada una de la legislación que tenemos dentro de seguridad y salud en el trabajo está ligada a unos incumplimientos legales. Esos incumplimientos legales para el Ministerio de Trabajo tienen unas sanciones económicas. Entonces, lo más probable que puede llegar a pasar en este caso es que cuando el Ministerio de Trabajo vaya a hacer la respectiva revisión, pues interponga una sanción económica para la empresa y pues unos temas administrativos de parte del Ministerio de Trabajo para la compañía. Listo, Paola, puedes continuar. ¿Listo? Listo, Juliana, muchas gracias. Listo, y vamos a hablar entonces de funciones. Entonces, el presidente del comité de convivencia, claramente, como ya lo hablábamos hace un rato, tiene que convocar a todos los miembros para que participen de las reuniones del comité, tiene que presidir y orientar para que esa reunión esté muy enfocada en lo que tenemos que trabajar y no se vuelva una reunión de tomar tinto, hablar del día a día, de la factura, no, estamos en el comité de convivencia, debe tramitar ante la alta dirección todas esas recomendaciones que se aprueben del comité para que puedan surgir y se puedan desarrollar, además de gestionar los recursos que necesita el comité de convivencia para hacer sus actividades y hacer el cumplimiento a que cada una de las personas del comité de convivencia cumpla con las funciones establecidas. Dentro del secretario tenemos claramente recibir y dar trámite a todas las quejas. Es una persona que va a estar encargada de esa carpeta del comité de convivencia que recuerden que debe ser confidencial. Tiene que enviar las respectivas citaciones tanto para el comité como para la presunta víctima como para el presunto victimario de las sesiones que se vayan a desarrollar, sean ordinarias o extraordinarias. Tiene que citar de manera conjunta también a los trabajadores cuando vayamos a establecer el plan de acción, llevar el archivo muy juicioso de todas esas actas, de todas las quejas, de todas las actividades que se desarrollen por parte del comité, hacer llamado de asistencia, elaborar el orden Paola. del día. Dime. Ven, vamos a hacer lo siguiente. Es que tenemos varios usuarios que nos manifiestan que la información que estás proyectando se ve borrosa. Ok. Como les mencionaba, desde lo que yo veo acá como tal en Teams y lo que veo en la presentación, no se ve borrosa y la información es nítida. Los invitamos a que vayan al Drive, por favor, y descarguen ya ese PDF que se encuentra cargado, porque allí ustedes pueden tener como un apoyo para que la información que Paola les está proyectando, que se les ve borrosa, ustedes puedan verla de manera más nítida. Por favor, descárguela y me dejan a través de PIR esos comentarios, porque ya hay varias personas que nos dicen que sí se ve borroso, pero la verdad yo desde acá lo veo muy bien. Entonces, no sé de pronto qué se pueda presentar, porque mire que hay muchos usuarios que nos dicen yo escucho y veo súper bien, se ve nítido, entonces creo que puede ser un tema de señal, pero para evitar esos comentarios, por favor vayan y descarguen ese material de apoyo que les puede ayudar. Paola, muchas gracias, puedes continuar. Bueno, Juliana.
Citar a las reuniones, solicitar los respectivos soportes que tengan de parte de las personas que están involucradas y remitir a la alta dirección los informes tanto trimestrales como el informe anual. ¿Qué es importante del secretario del Comité de Convivencia Laboral? La resolución contempla que es una actividad administrativa que tiene una alta carga de trabajo. Por eso también nos da la opción de que este secretario no dure los 2 años. Dentro del comité de convivencia pueden establecer que el secretario tenga una rotación, por ejemplo, cada 2 meses, cada 6 meses, cada año, ¿sí? También establece que si a la persona le gusta su función, su rol puede durar los 2 años. Importante acá, vamos a establecer inhabilidades y causales de retiro de los miembros del comité cuando ya no pueden pertenecer esas personas al comité de convivencia. Primero, cuando hay un conflicto de intereses, que era lo que yo les mencionaba. Entonces, es que mi mejor amiga interpuso la queja, pues yo no voy a ser imparcial. Entonces, me toca en esa queja retirarme y no participar del comité. Cuando haya una falta a la reserva de la información, o sea, hablamos de confidencialidad. Cuando se identifique que esa persona no está siendo confidencial con los casos y que está divulgando toda la información. Eh, Cuando haya sanción por acoso laboral, ¿listo? Entonces, cuando tengamos una persona del Comité de Convivencia Laboral donde efectivamente lo sancionen por un acoso que está haciendo dentro de la empresa. Y finalmente, cuando haya terminación o ausencia laboral, ¿listo? Entonces, en ese caso, como la persona ya se retira de la empresa, pues no tiene derecho a participar de este proceso. Dentro de los requisitos legales que tenemos que tener súper presentes del Comité de Convivencia, entonces tenemos la Ley 1010, que ya nosotros establecimos y dijimos claramente es la ley macro que tenemos que tener súper presente dentro del comité. ¿Listo? Acá nosotros podemos efectivamente saber qué es acoso y qué no es acoso de trabajo. La ley 1257 del 2008 habla de la prevención de la violencia contra las mujeres. Y aunque nuestro comité habla del tema de imparcialidad y de que no importa qué persona está interponiendo la queja, pues también nos establece que hay una normatividad específica que nos gestiona el tema de las violencias hacia las mujeres. La ley 2191 nos habla de la desconexión laboral y es importante este tema de desconexión porque muchas veces nosotros tenemos súper juiciosos la política de desconexión laboral, pero en muchas ocasiones esta política no se respeta. Y finalmente la ley 2365 de acoso sexual, que es muy importante que nosotros la sepamos, ¿sí? Y la tengamos súper presente y súper en cuenta, pero ya sabemos que el Comité de Convivencia Laboral pues no tiene, digamos que ninguna vinculación frente a este tema de acoso laboral. Adicional a eso tenemos la resolución 2646 que nos habla de que todas las personas, todas las empresas deben tener la identificación y la evaluación y la intervención del monitoreo de riesgo psicosocial, que esto se hace mediante la batería de riesgo psicosocial que tiene que aplicarse en todas las organizaciones. Esta se une con la resolución 2764, donde efectivamente nos habla de ese instrumento válido para evaluar el riesgo psicosocial en cada una de las empresas, que es la batería, y ya acá hablamos puntualmente de la resolución 3461, que es la que estamos mencionando hoy, y la circular 026, que es la prevención y la atención de acoso laboral y sexual para específicamente los grupos, digamos que vulnerables, que son las mujeres y los grupos LGBTIQ+. Adicional a esto tenemos la Constitución Política de Colombia. Claramente nos garantiza el derecho a la libertad de conciencia, nadie debe ser molestado por sus convicciones, se garantiza el derecho a la honra, a la protección, a que el trabajo es un derecho obligatorio, que todos debemos estar en sana paz dentro de nuestros sitios de trabajo, que tanto las mujeres como los hombres tienen igualdad de derechos, las mujeres no pueden ser sometidas a ninguna clase de discriminación y que es obligación del empleador ofrecer esa formación y habilitación profesional y técnica para quienes lo requieran. Dentro de los conceptos esenciales de sana convivencia, tenemos que la sana convivencia es ese vivir en conjunto,
¿sí? Valorar y reconocer la individualidad de cada uno de los seres humanos, de las formas en las que habitan, en los vínculos que construimos, para tener, digamos que una tranquilidad, que la diversidad y la pluralidad, pues nos ayuden a estar, a ser, a que demos cabida a todas las formas y a los proyectos de vida y a que cuando estemos en contextos laborales, pues esto sea un poco más llevadero y más ameno. Eh, entendemos la sana convivencia como ese vivir juntos, parte de valorar, de reconocer, de habitarse, de generar esos vínculos, de construir y dar respeto, diversidad y claramente tener un mejor encuentro con las otras personas. Manejamos 5 tipos de violencia para que todos nos quede claro. El tipo de violencia que va a manejar el Comité de Convivencia Laboral es el tipo número 3, que tiene que ver con la violencia que se ejerce por personas que tienen un mismo vínculo laboral, ¿listo? Eso es lo que nosotros hablamos como presunto acoso laboral, pero también podemos tener otro tipo de violencias en el trabajo. La violencia tipo 1 son personas externas que no tienen ningún vínculo, entonces en este caso hablamos de delincuencia. El tipo número 2 son personas que tienen un vínculo con el colaborador, algún tipo de vínculo, puede ser usuario o cliente con el trabajador. El tipo 4 tiene que ver con las violencias que ejerce un colaborador que tiene a una persona cercanía, en este caso hablamos de familia, y la violencia tipo 5 tiene que ver con esa violencia autoinfligida por parte del trabajador. Acá hablamos de comportamientos suicidas y autolesiones. Dentro del acoso laboral, ¿qué es el acoso laboral? Recordemos que es toda conducta que es persistente, quiere decir que no pasa una sola vez y que es demostrable. Eso quiere decir que es muy probable que cuando ustedes vayan a hacer las respectivas notificaciones, pues tengan que solicitar evidencias, correos electrónicos, WhatsApp, entre otros. ¿Listo? Por parte de subalterno a jefe, ¿sí? Se da entre pares, compañeros o de jefe a subalterno y que pueda introducir en las personas ese terror, esa angustia, esas ganas de renunciar porque no quiero seguir trabajando para esta empresa a raíz de lo que está pasando. ¿Cuáles son las modalidades del acoso? Tenemos la primera, es el maltrato laboral, puede ser violencia física o psicológica. Casi no se presenta la física, pero la psicológica se presenta mucho. Persecución laboral, entonces esa conducta de verificar usted qué está haciendo, por qué está haciendo, dónde está, dónde, ¿sí? Y estar en esa persecución constante. Ojo, porque hay una delgada línea entre yo querer saber qué está haciendo una persona y estar ahí en esa persecución constante con el objetivo de que esa persona renuncie. Discriminación laboral, acá hablamos de un trato diferenciado independientemente de su raza, su género, su edad, su condición familiar, su condición económica, su identificación, ¿listo? Entorpecimiento laboral, hablamos de obstaculizar u ocultar cosas, entonces tiene que hacer el informe, pues rompo acá lo que ella necesita para hacer el informe o no le comparto la información. Inequidad laboral, entonces hablamos de esa asignación de funciones a menosprecios del trabajador. En muchas organizaciones todavía vemos, por ejemplo, que dicen como es mujer no puede llegar a ser gerente, sino como es mujer tiene otro rol en específico dentro de la organización. Desprotección laboral, y en este muchos jefes pecan mucho porque a veces por el afán que tenemos en el día a día decimos, no, contrátelo y yo lo necesito que empiece ya. Y la persona de talento humano le dice, no, pero es que toca afiliarlo a la ARL y la ARL empieza a correr desde el día de mañana. Entonces, no podría entrar a trabajar. No, no importa, que eso no pasa nada. Eso es desprotección laboral. Desprotección laboral también es, por ejemplo, no entregar los elementos de protección personal, ¿sí? Eso también puede ser una conducta de acoso. Y finalmente, la desconexión laboral, que ya sabemos que es la ley 2191, cuando yo le impido a mi trabajador que pueda descansar. Y descansar puede ser una llamada después de la jornada de trabajo o estar escribiendo por WhatsApp para temas urgentes, porque a veces nosotros creemos que todo es urgente. Pero recuerden que hay cosas urgentes, importantes y prioritarias. La mayoría de cosas pueden esperar al siguiente día.
¿Cuáles son las consecuencias? Claramente nosotros sabemos que las consecuencias de acoso laboral tienen un impacto enorme dentro de la salud mental de los trabajadores y la idea es que las personas cuando se incorporen a una empresa pues también tengan la tranquilidad y que su salud mental en vez de empeorar pueda mejorar. Nosotros sabemos que todos los temas que tienen que ver con acoso laboral tienen unos impactos a nivel físico y a nivel mental. Uno dice físico, tiene que ver. Muchas personas somatizan lo que está pasando y les da gastritis o viven con migraña o les da colon irritable a raíz de lo que pueden estar generándose por temas de acoso laboral. ¿Listo? Y acá para que participen dentro de el chat que tenemos de PIR, ¿cómo podrían los comités de convivencias promover esas conciliaciones de esos conflictos que se nos presentan dentro de las organizaciones? Porque muchas veces sabemos que esos conflictos que se nos generan dentro de las empresas a veces son muy fáciles de solucionar, pero otras veces no es tan sencillo. ¿Y cómo pueden fomentar esa sana convivencia en el trabajo? ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Qué podemos cambiar a partir de hoy para que esa sana convivencia efectivamente se nos presente dentro de la organización? Ya vamos a ver sus respuestas puntualmente. ¿Listo? Es importante que sepamos que el comité de convivencia es una instancia que tiene que actuar de manera preventiva, que su rol es conciliador, que es orientador, que canaliza, pero no determina si hay o no hay acoso laboral. Recordemos que la única persona en Colombia que puede determinar si sí hay acoso o no hay acoso laboral es un juez de la República. ¿Listo? La idea es que pues no lleguemos hasta estas instancias, sino que efectivamente el Comité de Convivencia Laboral haga también su trabajo, que podamos nosotros evitar que llegue a unas instancias diferentes y que esas conductas no se vuelvan a repetir dentro de las organizaciones. Dentro de la intervención que ustedes deben hacer de los casos del comité de convivencia está definir si la queja tiene una característica. Ojo, porque ustedes no van a determinar si hay acoso o no hay acoso. Ustedes lo que van a hacer es definir si hay una característica que cumpla con lo que tenemos en la ley 1010. Desarrollar esa carta respectiva de aceptación o de denegación en el caso de que nos aplique. Hacer esa conciliación y ese compromiso, hacer el seguimiento respectivo a los compromisos y el cierre definitivo de los casos. Dentro de los consejos que nosotros podemos darle para que ustedes puedan escuchar a cada una de las partes, se nos pueden presentar diferentes temas, personas que llegan agresivas o personas que están siempre, digamos que llorando, que tienen un llanto fácil. Entonces, primero, por favor, establezcan un ambiente donde haya confianza y seguridad para que las personas de manera tranquila puedan comentarles lo que está pasando. Evite siempre las interrupciones, aprendamos a escuchar. Muchas veces nos encanta que nos escuchen, pero cuando se nos trata de escuchar se nos complica un poquito la situación. Preste atención, haga preguntas, asienta, todo. Recuerden que debemos de dejarlo en un acta, entonces estemos muy atentos a lo que la persona nos está comentando. Mantengamos una postura siempre abierta, utilice gestos que la persona identifique que usted realmente le está poniendo atención. Y si usted siente que esa conversación se está volviendo tensa, que es un poco compleja, pues la idea es que usted pueda incitar a la persona a que pueda respirar, a que pueda calmarse, a que tome un poco de agua para retomar esa conversación. Recuerde que esto es una negociación colaborativa. Esto quiere decir que todos los que están vinculados a ese proceso tienen que trabajar para buscar soluciones. Esto no es que el comité va a generar solito las soluciones. Hay que generar varias opciones porque puede que hayan opciones que no les apliquen a todos, que no les apliquen a todas las áreas. Hay que tomar decisiones muy justas y acertadas de acuerdo a lo que estamos viviendo y hay que generar esos acuerdos y esos compromisos. Recuerde, importante hacer ese seguimiento a cada uno de los compromisos, verifique que cada una de las partes está cumpliendo con lo acordado y si es necesario, haga un ajuste del plan inicial. Recuerde que los planes de acción no son estáticos. Muchas veces tenemos que modificar algunos temas por cosas particulares que pasan dentro de la compañía.
Para hacer ese cierre de caso, ya no ese cierre administrativo, sino un cierre de caso formal, es importante elaborar un acta de cierre y es importante llamar nuevamente a las personas para identificar si efectivamente el plan de acción que se estableció, si cumplió con esas expectativas, se cumplió con lo pactado y la conducta mejoró. En el caso de que definitivamente la conducta persiste, ya sabemos que hacemos un cierre administrativo y escalamos el respectivo caso para que las personas puedan interponer ya la queja a una instancia, digamos que superior. ¿Listo? Dentro de los compromisos individuales saludables, importante que ustedes siempre le manifiesten a las personas a las que vamos a citar. Recuerde que en este espacio vamos a promover el buen trato, no permitimos malas palabras, vamos a escuchar, vamos a generar espacios de diálogo. Todo lo que hablamos dentro del comité es confidencial, tengan la tranquilidad y la idea siempre va a ser proteger la intimidad, la honra, la salud mental, la libertad de todas las personas, independientemente si es la presunta víctima o si es el presunto victimario. Y dentro de los temas adicionales que deben hacer cada una de las organizaciones, diferente al comité de convivencia, está que tienen que tener una política clara para prevenir el acoso laboral. La mayoría de las empresas la tienen. Importante que el comité de convivencia la identifique, la lea, ¿sí? Y también ayude a promoverla, proporcionar los recursos financieros, humanos, técnicos, para que ustedes como comité de convivencia laboral puedan ejecutar sus actividades, promover un compromiso de la sana convivencia y la resolución 3461 nos establece que hay que generar dentro de las empresas un manual de convivencia adaptado para las organizaciones. ¿Listo? Y tratar sin discriminar a nadie, independientemente de su raza, de su género, de su religión, de sus preferencias, del rol que ejecuta dentro de la compañía. Recuerden, por favor, que los comités de convivencia laboral son fundamentales para todo este tema de prevención de acoso laboral, para promover esos ambientes de trabajo seguros, saludables, armoniosos, respetuosos, muy empáticos, por favor, y positivos. Recuerden que su rol principal es trabajar desde la imparcialidad para poder abordar esas situaciones que a veces son complicadas dentro de los sitios de trabajo, para poder generar esos buenos planes de acción dentro de esos conflictos que se nos generan, promoviendo que lo que se resuelva en nuestra área de trabajo pues termine en un aspecto muy positivo para toda la organización. Recuerden que ustedes deben potenciar esa convivencia, esa sana convivencia, prevenir todas esas conductas negativas que se pueden desarrollar en los entornos laborales y generar factores protectores, que cuando una persona vaya a ir a trabajar, llegue con esa buena disposición de decir, qué maravilla venir a trabajar en esta empresa, de verdad me siento muy agradecido porque acá por lo menos encuentro un poco de paz. ¿Listo? Muchísimas gracias por este espacio. Ahora sí, Juliana, creo que tenemos unos minuticos para terminar de resolver las posibles inquietudes que tenemos ahí por parte de los asistentes. Claro que sí, mientras tanto voy a proyectar el QR de la asistencia a quienes de pronto no les aparece habilitada la opción de PIR y pues no pueden ver el enlace. A través de ese QR pueden escanear y diligenciar tanto la asistencia como la encuesta de satisfacción. Como te cuento, Paola, hemos tenido demasiada participación. Vamos a tratar de dar respuesta a la mayor cantidad de preguntas posibles en estos últimos minutos. Y por acá nos decían que por favor nos regales ejemplos de esas quejas que se genera como tal de devolución porque no se consideran pertinentes. ¿Cuáles podrían ser? Claro que sí. Por ejemplo, podría ser, lo que pasa es que mi jefe ha venido exigiéndome que tengo que entregar un informe mensual de mis actividades, ¿sí? Entonces, cuando nos llega esa presunta queja al comité, nosotros decimos, bueno, primero, es una de las funciones que tiene el colaborador que desarrollar en su día a día. Entonces, pues digamos que como que no es tan pertinente
pertinente lo que podría ser acoso. Y segundo, cuando nosotros vamos a verificar con talento humano, resulta que en el perfil de cargo que el trabajador firmó, ahí está consignada esa entrega de ese informe. Lo que pasa es que antes el jefe no lo exigía, pero de un tiempo para acá empezó a exigirse. Entonces, en esa sí podemos declinar y decirle al trabajador, mire, de acuerdo, es contrato de trabajo, numeral tal, y su perfil de cargo se contempla que usted debe hacer entrega de esos informes mensuales, ¿sí? Esa podría ser un ejemplo. Perfecto. Por aquí, Andrea nos pregunta, cuando se hace la entrevista con cada una de las partes, ¿es necesario que estén todos los miembros del comité o cuánto es un número adecuado? Y lo mejor es que solo una persona dirija la entrevista o todos pueden hablar. Cuando nosotros vayamos a hacer ese proceso de entrevista, recuerden que en el apartado número 2 nos dice como que tenemos que examinar la queja para nosotros saber qué es lo que está pasando. Entonces, importante efectivamente que ustedes se pongan de acuerdo, que ustedes hagan un bosquejo de lo que le van a preguntar a la presunta víctima y al presunto victimario. Importante, que ustedes mismos designan a la persona que va a hacer las respectivas preguntas. Generalmente, cuando todos los del comité están preguntando, pues a veces como que la información no queda tan clara. Entonces, ustedes establezcan como un libreto base de lo que van a preguntar y que establezcan a una persona encargada de hacer las respectivas preguntas, que cada persona tenga un rol en específico. Y respecto a la primera inquietud, siempre la normatividad nos dice que tiene que haber un quórum, que el quórum es la mitad más uno. Entonces, si el comité de convivencia es de 4 personas, pues mínimo deberían haber 3 personas. Yo siempre les digo al comité de convivencia, por lo menos en las reuniones mensuales, por favor citen a todo el mundo. Si son 8, citen a los 8. ¿Por qué? Porque eso garantiza primero que yo tenga quórum, que lleguen las 3 personas que por lo menos necesito para poder desarrollar la actividad. Y segundo, también nos ayuda en el tema de que todos estén informados de las actividades, porque también pasa mucho que muchas veces asisten siempre los mismos 4 y que el día que de esos 4 faltaron 2 y tuvimos que implicar a los que están de reemplazo, esas personas no saben qué hacer, entonces quedan perdidas. Entonces yo siempre insto a que por favor síganlos a todos y que todos participen. Paula, recuérdanos por favor cómo intervenir cuando el caso de violencia es por parte de un cliente. Bueno, cuando el tema es por parte de un cliente, digamos que desde ARL Sura nosotros también tenemos algo que se llama prevención de violencias, que es algo muy diferente al Comité de Convivencia Laboral. Y hay que establecer realmente un procedimiento porque nosotros tenemos muchas veces claro que hay clientes, dependiendo del sector donde nosotros nos desarrollamos, que son complejos. Entonces, un procedimiento para poder capacitar a los trabajadores también que sepan qué hacer cuando una persona, por ejemplo, está agresiva. Recordemos todo esto desde la prevención. Si ustedes como comité identifican que es muy constante que haya una agresión por parte del cliente para sus trabajadores, deberíamos de manera preventiva empezar a buscar estrategias para no solamente dejar capacidad instalada en los trabajadores, sino también en las condiciones que estamos de pronto teniendo esa atención. Entonces, es un tema que hay que revisar con el área de seguridad y salud en el trabajo para trabajarlo también como un riesgo adicional a riesgo psicosocial, pero ustedes como comité de convivencia pueden levantar la mano para poder dar inicio a ese tratamiento de esos riesgos. Devolvámonos un poquito cuando hablábamos de la conformación de los comités por sedes. Entonces, para acá nos dicen, para las actas de reuniones, ¿debe ser por sede o se puede una sola reunión de todos los comités en una sola acta? Digamos que la resolución 3461 no lo especifica. Mi recomendación es hagan una sola reunión, porque si no se les va a volver un sancocho de actas. Entonces pueden hacer una sola reunión donde algunas personas participen de manera virtual y ustedes lo dejan consignado dentro de las actas. Perfecto, yo quiero hacer nuevamente por acá una claridad y se los mencionábamos al inicio de la formación, es que ustedes desde el proceso individual y de autogestión
pueden empezar a descargar tanto el material visual que estuvimos viendo el día de hoy y el enlace de grabación. ¿Cómo lo hacen? A través de este enlace que les acabo de dejar nuevamente en PIR y que les he ido dejando durante la conferencia. Nosotros no hacemos envío de información a sus correos electrónicos. Por favor, ingresen, busquen allí la carpeta, la fecha de hoy y van a poder acceder a todo ese material. Bueno, ¿qué pasa cuando el agresor o la persona por la cual se está generando este tipo de quejas es integrante del COPAS? Es el mismo integrante. Del comité de convivencia. Lo Sí, que del tenemos, comité de convivencia, sí, perdón. lo que tenemos que hacer es efectivamente retirarlo de esa parte. Y recuerden que nosotros vimos en una diapositiva que decía inhabilidades y formas de retiro de una persona. Dentro de las sanciones que se pueden interponer dentro del comité de convivencia laboral, si nosotros identificamos que esa persona efectivamente está haciendo acoso, es retirarlo definitivamente del comité de convivencia. Perfecto, bueno, vamos a leer más preguntas estos últimos minutos que nos quedan. Sé que es un tema que genera como tal muchas inquietudes, hay muchos casos en específicos. La invitación también es a que consulten con ese asesor en prevención que ustedes tienen asignado en la empresa, porque ya validando esos casos puntuales se puede generar mayor intervención, que nos decía ahorita Paola. No para todos los casos es la misma respuesta. Entonces, por favor, consulten con ese asesor en prevención. Bueno, nos dice, ¿qué se puede hacer cuando una víctima de acoso laboral es la acusada ante el COCOLAB, en este caso el comité? Aún así se puede interponer la queja neta, la queja ante el comité. No sé si entiendes la pregunta. No, como que la víctima es del comité de convivencia. ¿Qué se puede hacer cuando una víctima de acoso laboral es la acusada ante el comité? No la comprendo. Porfa, también déjenos allí nuevamente la pregunta porque no es clara. Bueno, por acá Mm. nos dan, Paula, gracias por toda esa información tan valiosa que nos has brindado. Nos dice que la información súper clara, muy buena explicación. Vamos a leer por acá otra que nos deja José. El resultado del procedimiento en una queja es la conciliación. ¿Cómo juega el fuero a favor del empleado si su interés es aprovecharse de ese beneficio de cara de evitar un proceso disciplinario? Ahí hay algo muy particular y digamos que la pregunta te la voy a dividir en dos. Es importante que cuando nosotros hagamos el proceso de investigación como comité de convivencia laboral, determinemos que efectivamente si hay una conducta que está relacionada en la ley 1010 de acoso laboral, porque tampoco es un misterio que hemos tenido en muchas organizaciones donde el trabajador se entera que le van a dar terminación de su contrato e interpone la queja de acoso laboral al comité de convivencia, ¿sí? Ha pasado también. Entonces, importante que el comité de convivencia laboral haga un muy buen procedimiento de investigación para determinar que efectivamente no hay acoso laboral en la queja que están interponiendo. Y segundo, el fuero laboral, digamos que es un tema que tiene de 6 meses, siempre y cuando nosotros en ese proceso de investigación se haya determinado y hayamos evidenciado que si hay conductas de acoso laboral para la persona que interpuso la queja. Entonces, si una persona está interponiendo la queja y efectivamente nosotros determinamos que si hay conductas que tienen que ver con acoso laboral, pues digamos que no habría el tema de que se esté aprovechando porque efectivamente sí hay una conducta. Perfecto. Bueno, por acá nos aclaran la pregunta que nos hacían anteriormente. Nos dice, ¿qué se hace cuando la víctima de acoso laboral es acusada por el agresor ante el comité de convivencia? ¿Se puede hacer una contraqueja? Digamos que el primer punto nos dice recibimos todas las quejas, independientemente de que ella como víctima haya interpuesto primero la queja.
También se nos puede dar que se nos voltee el tema y que el presunto victimario interponga una queja ante el comité de convivencia. Nosotros, de manera transparente, hacemos la respectiva investigación, porque les soy honesta, también ha pasado en muchas empresas donde una persona interpone la queja siendo la presunta víctima y cuando se hace el proceso de investigación nos damos cuenta que el tema es al revés. Por eso también es súper importante, por favor, que el comité de convivencia laboral esté muy unido con el área de talento humano porque nos pasa mucho que tenemos a veces jefes que son muy buena gente, que no siguen el conducto regular que está establecido en el reglamento interno de trabajo porque no, prefiero no hacerle llamada de atención, prefiero hasta que eso llega a últimas instancias y el jefe ya dice, no, no más, lo mando a descargos. Y ahí es cuando la persona interpone la queja de que su jefe le está haciendo acoso laboral. Entonces, nosotros decimos, venga, los jefes no siguieron el conducto regular y ahora nos toca a nosotros desde el comité de convivencia tratar de solucionar este tema porque él no sigue el conducto regular que está establecido. Entonces, sepamos como comité de convivencia también que todos los procesos que se establecen desde talento humano, reglamento interno, contrato, perfiles de cargo, están también para cuidar la organización y la compañía. Entonces, importante apegarnos también a todos esos procesos. Paula, vamos a cerrar con estas dos preguntas muy importantes. La primera es, ¿qué acciones puede tomar la empresa cuando un ex integrante del Comité de Convivencia Laboral divulga la información confidencial de casos? Bueno, primero tiene que estar en el acuerdo confidencial que todos firmamos, ¿sí? Todos los que pasen parte del comité de convivencia laboral. Y yo les voy a invitar a todos los representantes de los comités que identifiquen en el reglamento interno de trabajo dónde está consignada la parte de acoso laboral. Ahí tiene que estar establecido también cuál tipo de falta, porque es que esto depende de cada empresa, entonces no podría darte como una respuesta tan generalizada. ¿Qué tipo de falta constituye eso que estamos omitiendo, esa omisión? Si es una falta grave, por ejemplo, dependiendo la empresa y el reglamento interno de trabajo, puede ser una terminación de contrato, como puede ser un llamado de descargos, dependiendo lo que cada organización tenga contemplado en su reglamento interno. Ya para eso es muy importante la asesoría jurídica internamente con ese área jurídica que valide la información. Cerramos con esta pregunta. Cuando tú hablabas de la política y de ese manual de convivencia, nos preguntan, ¿esta política que mencionas la formula el comité o ya la debe de tener la empresa, al igual que el manual de convivencia? Tanto la política como el manual de convivencia es una responsabilidad de la empresa, no del comité de convivencia. La responsabilidad del comité de convivencia es establecer su propio procedimiento interno del comité de convivencia. Ese sí lo deben elaborar ustedes. En ese procedimiento tiene que contemplar cómo va a ser el tema de la conformación, cuáles van a ser sus inhabilidades, cuál es el paso a paso de atender. Es un procedimiento de cómo funciona el comité. El manual de convivencia lo que contempla es cómo nos vamos a tratar en esta empresa. Hagan de cuenta que es el manual de convivencia que nosotros teníamos en el colegio, donde decía nuestros derechos, nuestros deberes, nuestros alcances, entre otros. Y la política de acoso laboral es efectivamente el compromiso de la alta dirección de poder prevenir y gestionar ese acoso. Generalmente, la política de acoso laboral sale del área de seguridad y salud en el trabajo y el manual de convivencia, como es algo que depende del reglamento interno de trabajo, sale del área de talento humano. Perfecto, cerramos entonces siendo las 13:30 AM. Yo quiero aquí concluir con algo y es que recuerden que todos los integrantes del COPAS, del Comité de Convivencia Laboral y de la Brigada de Emergencia deben de realizar el curso virtual de las 50 horas. Es una pregunta muy válida que nos dejan a través de PIR, pero quería dejarla para el final y poder concluir con el espacio formativo. Paola, nuevamente, muchas gracias por esa información tan valiosa que nos traes el día de hoy. A los asistentes, gracias por su conexión. Una participación de más de 1.500 personas conectadas es demasiado valioso para nosotros. Y pues los invitamos a que sigan visitando ese portafolio de educación porque con eso pueden tener en contexto próximas fechas, horarios, temáticas o factores de riesgos a los cuales llevamos esas medidas preventivas. Paola, te deseo para que te despidas de los asistentes.
Bueno, a todos muchísimas gracias por participar en este espacio. Esperamos de verdad que haya sido para ustedes súper valiosa toda la información. A Juliana, muchísimas gracias acá por todo el acompañamiento y por toda la ayuda. Cuídense mucho. Bendiciones, chao.